Gloria a Dios. Dios te bendiga, iglesia. Sigue alabando al Señor, mi hermano, ¿sabe? Qué hermoso es que en esta hora, cuando nosotros estamos alabando y glorificando al Señor, hay muchas iglesias unidas haciendo lo mismo, ¿sabe? Por eso vamos a sentirnos contentos porque somos parte de esa iglesia de Cristo. Amén. Bueno, mis hermanos, de verdad agradecido con el Señor por la oportunidad que me da de estar aquí nuevamente con ustedes para alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor. Hermano, quiero hacer como que un repaso de lo que se ha venido hablando sobre en este mes de abril, ¿sabe? En este mes de abril se ha venido diciendo que nosotros debemos ser difusores del Evangelio, donde se empezó hablando con la muerte y resurrección de Cristo. Después hablamos sobre la muerte de Esteban. Sobre la muerte de Esteban y la persecución feroz que vivió la iglesia. Pero a pesar del peligro de esa persecución, se dice que el número de los creyentes seguía aumentando. El número de los creyentes que huyeron seguía aumentando en Samaria y en Jerusalén. Vamos a estar buscando en nuestra Biblia en el libro de los Hechos, versículo 8, capítulo 4. Y dice así, y dice que los creyentes que se esparcieron predicaban las buenas noticias acerca de Jesús donde quiera que iba. También vemos pues que en este mes de abril se habló que Felipe predicó a los samaritanos y también le predicó a un funcionario etíope, la cual también fue bautizado, que esto le demostró a ellos que el bautismo, que el evangelio no era solamente para los judíos. Eran momentos difíciles para los del camino, porque eran perseguidos, pero se dice que todo seguía aumentando, que la palabra del Señor se seguía esparciendo, porque aún así ellos llegaron a llegó a una ciudad lejana como Damasco. Aquí encontré un punto que me gustó mucho, que dice los del camino. Esta descripción del cristianismo deriva de una palabra que el mismo Jesús dijo, que lo encontramos en Juan 14:6, donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de Jesús, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor, hermano, porque nosotros somos ese camino, amén. Gloria a Dios. Hoy también hablaré de un poco, hermano, de un testimonio que para mí es el testimonio más impactante, ¿sabes? Leyendo y escuchando, y leyendo y estudiando esta predicación, wow, de verdad que las maravillas que el Señor hace son impresionantes. Vamos a ver cómo el Señor usó este personaje, ¿sabe? Para que muchos pudieran llegar a sus pies. Vamos a estar orando para que sea el Señor que tome control y dominio de todo lo que vayamos a hablar en este lugar. Puestos en pie, mis hermanos. Amén. Oramos. Bendito Dios, Padre amado, Padre eterno. Te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, quiero darte en esta mañana, Señor, porque a usted le ha placido que estemos en este lugar para alabar y glorificar su santo nombre. Señor, gracias, Señor, por el sacrificio, mi Dios amado, que ha hecho cada uno de tus hijos para estar en este lugar, porque con este clima, Señor, muchos pudieron haberse quedado en su casa durmiendo, Padre, pero vinieron aquí para alabar y glorificar tu nombre, Señor, porque tú eres nuestro centro, Señor, tú eres primero, Dios. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú te la mereces. En esta mañana, Señor, queremos pedirte que seas tú limpiando, Señor, todo lo que quiere interponer, Padre amado, en este lugar, lo que se quiere interponer en este lugar. Padre, te pedimos que quites toda interrupción, todo lo que quiera perturbar nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana se va. Declaro, Señor, que tus ángeles, Señor, están alrededor de este lugar para con nosotros. Gracias, mi Dios amado.
Paséate en medio nuestro, mi Dios amado. Te pido, Señor, que en esta mañana me uses como un instrumento, Padre, delante de tu presencia. Te pido, Señor, que me uses, Padre. Pasa carbones encendidos por mis labios para que no sea yo, mi Dios amado, sino sea tu Espíritu Santo que se glorifique en mí. Padre, permite, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a los corazones, Señor, de cada uno de mis hermanos, así como ha llegado al mío, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, amén. Dios escogió de lo más vil para cumplir su propósito, ¿verdad? Pero para nosotros saber quién era ese personaje de la cual el Señor escogió para cumplir su propósito, vamos a estar leyendo el libro de los Hechos, versículo 9, capítulo del 1 al 22. Perdón, capítulo 9, versículo 1 al 22. Cuando lo tengan, señal de costumbre, por favor, mis hermanos. Amén. Gloria al Señor. Dice así, leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún mujer o hombre de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que lo llevaron por la mano y lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comía ni bebía. Habiendo entonces un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor Jesús le dijo, levántate. Él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la casa, a la calle que se llama a la derecha, y buscan en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto una visión a un varón llamado Ananías que entra, y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén. Y aún aquí tienes autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te ha aparecido en el camino donde venías. Me envió para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En el momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos en Damasco. Enseguida predicaba en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos diciendo, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se enfocaba en confundir a los judíos que moraban en Damasco, demostrándole que Jesús era el Cristo. Amén. Bueno, mis hermanos, podemos ver que el versículo 1 nos dice, Saulo respirando amenaza de muerte contra los discípulos del Señor. Vamos a estar estudiando un poco quién era Saulo. Se dice que Saulo era judío, nacido en Tarso, pero también era ciudadano romano porque se le otorgaba, y que era de una ciudad que era culta.
En el libro de los Hechos, capítulo 22, 3, dice, él mismo dice, yo soy judío, nacido en Tarso, en la ciudad de Cilicia, y fue criado y educado aquí en Jerusalén, bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías, que a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que él hacía, tal como ustedes hoy. Vemos su reputación, pues, vemos que él mismo le quiere testificar a los judíos cómo él era. Y también le dice cómo era su reputación. Él le dice que él era vil, que era el terror de la iglesia primitiva. Él dice que él era el primero en perseguir las iglesias, así como lo hizo con Esteban. Sabemos que Esteban, pues, fue el primer mártir que sale en el libro de los Hechos, y que Saulo fue uno de los que participó en ese mártir. Dice que él era uno de los que entraba en las casas de los creyentes, entraba sin importarle si era hombre o era mujer, se los llevaba presos, solamente por creer en Jesús, solamente porque iban contrario no en contrario en lo que él creía, sino que para él Jesús no era sino solamente un hombre más. Amén. Podemos ver cuál era la intención de Pablo. Dice que la intención, él iba a la sinagoga a pedir carta, en la sinagoga de Damasco a pedir carta para que al fin, si él hallase a quien sea que fuera de seguidor de Jesús, llevárselo. O sea, él tenía que tener, él aún así, que él tenía autoridad, pero él tenía que tener un permiso que le avalara, como que fuera válido como para él poder hacer esas cosas. Bueno, mi hermano, ya sabiendo un poco este panorama, pues, de quién era Saulo, vamos a entrar un poco en lo que es el tema. El título de esta enseñanza, mis hermanos, se titula así, dice, Dios escogió de lo más vil para cumplir su propósito. Dígale al que tiene al lado, hermano, Dios nos escogió para un propósito. Gloria al Señor. Punto número 1, mi hermano, que quiero compartir con ustedes. Dice, el encuentro que humilló el orgullo. Esto lo vamos a ver en el versículo 3, del 3 al 9. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres? Y él le dijo, soy yo Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y te diré lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se separaron atónitos oyendo la voz, sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó en tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comía ni bebía. Vemos en el versículo 1 y el versículo 2, vemos a un hombre orgulloso, ¿sabe? Que iba camino a Damasco, pero ese hombre que iba camino a Damasco, orgulloso, no sabía, mi hermano, que en medio de ese camino, su vida le iba a dar un giro de 180 grados, ¿sabe? O sea, Dios ha hecho así en nuestras vidas, que muchas veces nosotros nos enfocamos en ir para adelante y el Señor nos da la vuelta para qué, ¿me entiendes? Para que no es por donde nosotros queremos, sino que por donde Él dice. O sea, Él iba. ¿Y cuál era la intención que Él llevaba? Al que consiguiera, lo mataba. Pero eso no eran los planes del Señor. El Señor era que Él quería usar a ese instrumento que perseguía a su iglesia para la gloria y honra de Él. Amén. Vemos pues que ese hombre orgulloso que iba a buscar a aquellos cristianos para matarlos, cuando escuchó aquella voz que hizo él, se puso a temblar, hermano. Una voz que cuando le escuchó que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él no hallaba ni qué hacer.
como lo vemos que dice el versículo 6. También vemos que más adelante, en Filipenses 3:5, él mismo dice lo que él era. Fíjate que dice que fue circuncidado a los 8 días. Esto se lo está diciendo era a los judíos. O sea, dice que fue circuncidado a los 8 días, que era un ciudadano de Israel de pura cepa, de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo de los hebreos. O sea, que a nadie le iba a echar cuento, mi hermano. ¿Sí? Dice que era hebreo de los hebreos y miembro de los fariseos. Así se describía Saulo. Era fanático, orgulloso. Él creía que lo que él estaba haciendo estaba bien. ¿Por qué creía que lo que él estaba haciendo estaba bien? Porque en su cabeza no cabía, hermano, que como una cesta. Porque él veía a los que seguían a Jesús como una cesta, ¿sí? Que él decía que él no entendía cómo un grupo de personas podían seguir a un hombre que murió en una cruz. Pero ese hombre que murió en la cruz, murió por rescatarnos a cada uno de los que estamos en este lugar. Entonces en su cabeza no cabía, mis hermanos, no cabía de que cómo esas personas podían seguir a Jesús. Pero eso es que con lo que él hacía, porque acuérdense que él se regía por las leyes mosaicas. O sea, él se regía, para él solamente era Dios, ¿sí? O sea, ese hombre, la cual las personas estaban siguiendo, era una falsa doctrina. Y cuando escuchó esa voz que lo puso a temblar, que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Imagínense nada más esa escena. Cuando él le dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sabe por qué sucede esto, hermano? Porque cuando las personas se oponen a nuestro Señor, o se oponen a cada uno de nosotros, y nosotros somos hijos de Dios, se oponen también al Señor. Yo compartía con un muchacho, y él me decía que en su cabeza no cabe que si una persona que ha matado, que ha violado, que ha hecho pecado, que ha hecho muerte, ¿cómo Dios lo iba a perdonar? Porque es que Dios es misericordioso. Y si a él le place sacar a esa persona de donde está, de ese foso donde está metido, el Señor lo rescata y lo lleva para su luz admirable. Y eso hizo Dios con Saulo. Seguimos más adelante, mi hermano. Dice que, bueno, vemos, como les dije ahorita, vemos a aquel hombre que venía orgulloso. Pero qué tremendo cuando tenemos un encuentro con el Señor, hermano, que fíjense que a Pablo, con toda la autoridad que él tenía, con todo el permiso que él tenía, su autoridad fue derribada. ¿Sabe por qué? Por la autoridad divina. Dios le quitó, como quien dice, ese rango que él tenía. Vemos que cuando Saulo tuvo ese encuentro con el Señor, le dice, ¿quién eres, Señor? Aquel que perseguía a los seguidores por seguir a Jesús, cuando escuchó aquella voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que le pregunta, ¿quién eres, Señor? El Señor le dijo, yo soy Jesús. ¿Y qué dijo él? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué podemos ver? Que ya él estaba reconociendo que quien le estaba hablando era un hombre de autoridad, no era cualquier hombre. Qué maravilloso es el Señor, hermano. Y estudiando esta predicación, sacando esta predicación, ayer me quebrantaba y le decía, Señor, ayúdanos a entender tu verdadera autoridad, ¿sabes? Que cuando tú dices algo, nosotros seamos obedientes a lo que tú quieres que nosotros hagamos para ti. Bueno, como le decía ahorita, pues imagínense aquel pensamiento, aquello que pasó por la mente de Saulo cuando escuchó aquella voz. Vemos aquel hombre que era orgulloso, que como decía hace rato, yo era hebreo de hebreo, que yo era judío, me crié bajo las enseñanzas de Gamaliel. Vemos aquel hombre, bueno, pues diciendo todo lo que era, pero cuando escuchó aquella voz que lo puso a temblar, ¿a dónde fue a parar él, hermano? Dice la palabra que fue a parar en tierra.
¿Y a cuántos el Señor y a cuántos de los que estamos aquí el Señor no nos ha llevado a lo más bajo para que nosotros aprendamos, hermanos? Para que nosotros aprendamos de que Él no es cualquier cosa, ¿sabe? Él es una persona de autoridad. Una persona que tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Una persona que no quiere que ninguno de los que estemos en este lugar se pierda, sino que todos vayamos a su presencia. Vemos que Saulo le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y yo te diré lo que debes hacer. Y los hombres que estaban con él, estaban asustados, oyeron mas no vieron. Saulo se levantó y se puso de pies, pero abriendo los ojos no vio. Así que, así que el hombre que iba a perseguir a la gente para meterlo preso quedó ciego. Y a tal punto que tuvieron que agarrarlo de la mano para que pudiera llegar al sitio donde él iba a meter y a encarcelar personas. Así muchas veces pasa con nuestras vidas, mis hermanos. El Señor nos quita a nosotros la visión, la visión terrenal, para que nosotros empecemos a ver la visión espiritual. El Señor hace eso con nuestra vida. Yo no sé ustedes, pero conmigo lo hizo. Conmigo lo hizo, que cuando yo creía que no necesitaba de Él me llevó a mí a un proceso para entender de que Él era mi camino, de que Él era a quien yo necesitaba. Amén. Así que el hombre que quería encarcelar a otro quedó ciego y tuvo que ser llevado agarrado de la mano a Damasco. Duró 3 días sin ver. No comía ni bebía. Ese fue lo que humilló aquel orgullo. Hasta donde el Señor lo llevó. O sea, permitió que él quedara ciego. O sea, él no comía ni bebía. Hasta tal punto lo llevó el Señor para que ese orgullo que él tenía fuera derribado. El Señor quería hacer grandes cosas en su vida. Dios a veces permite temporadas oscuras en nuestras vidas. A veces, no sé si a ustedes le pasa, pero a veces nosotros queremos hacer las cosas por nuestra fuerza, ¿sabe? Y el Señor nos procesa de tal manera que uno le hace esta pregunta al Señor. Señor, ¿dónde estás? Que presiento que no estás conmigo. Pero ¿por qué uno le hace esta pregunta al Señor? O a veces el Señor nos responde que es porque nosotros no hemos aprendido a soltar las cargas a Él. Y eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros, hermano, que nosotros soltemos todo y empecemos a ver con los ojos espirituales. Que empecemos a buscar su presencia, y que aprendamos, que no tengamos nuestra propia prudencia, mi hermano, sino que dejemos que sea el Señor que nos guíe. En Proverbios 3:5 dice, confía en Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, hermano. Dios es maravilloso, ¿sabes? El segundo punto que quiero compartir, mi hermano, dice el instrumento escogido. ¿Sabe que Dios los escogió a ustedes como un instrumento? Amén. A todos nos escogió, a todos los que estamos en este lugar, como un instrumento. En Hechos 10 al 16 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, él respondió, heme aquí. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y pone las manos encima para que recobre su vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males has hecho a tu santo en Jerusalén? Y aún aquí tienes autoridad, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a tu pueblo, que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre.
Hermano, vemos que Dios utilizó un discípulo común aquí, ¿sabes? Dios utilizó a Ananías, un discípulo común, para confirmar su plan. Y vemos que Ananías le responde al Señor y le dice, heme aquí. Pero cuando él supo que era lo que tenía que hacer, le dice al Señor, Señor, ese era Saulo, el que perseguía a tus santos aquí en Israel. Hermano, vemos que Ananías aquí dio una respuesta de miedo, pero una respuesta natural. Porque mis hermanos, de los que estamos aquí, si yo le digo, mire hermano, vayan a la redoma de ahí en la entrada de aquí de Charallave. Ahí está un hombre que es un matón. Y a quien él mata es a los cristianos. Vayan y predíquenle. Más de uno no va a querer ir. Por miedo, ¿sabe? Por miedo no va a querer ir. Pero resulta que Ananías veía a Saulo como un enemigo, porque perseguía a los cristianos. Pero Dios no lo veía de esa manera. Dios lo veía que era un instrumento, que era el próximo instrumento, que era el próximo apóstol para él llevar su palabra a los gentiles. Así lo veía Dios. Dios no vio a Saulo como un enemigo, Dios lo vio como un instrumento, hermano. Tú sabes que la palabra del Señor es maravillosa, hermano. Yo digo que cuando la palabra de Dios nos confronta a nosotros, yo digo que la estoy entendiendo. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero cuando la palabra de Dios me confronta a mí, yo digo, Señor, la estoy entendiendo. Hermano, Dios quiere que nos convirtamos en Ananías, ¿sabe? Que a pesar de todas las cosas, llevemos su palabra a donde Él nos envíe. Dios no escogió a cualquiera persona. Dios no escoge a cualquiera persona, hermano. A Dios no le importa su pasado. A Dios no le importa quién fue o quién era. A Dios le importa lo que esa persona va a hacer. Y eso me agrada mucho de esta enseñanza. Pues que acaso Dios no nos rescató a nosotros también siendo de lo más vil. Si yo llamara a cada uno de ustedes, los que están en este lugar, y lo pusiera a testificar, que testificaran de dónde Dios lo sacó, a uno lo sacó de la brujería, a otro lo sacó del chisme, a otro del licor, a otros tal vez eran consumidores, otros tal vez perseguían a los cristianos, hermano. Les quiero contar esto rapidito. Ustedes saben que cuando yo estaba pequeño, hermano, donde yo vivía en Maracay, había un estacionamiento grande, un estacionamiento, pues, y ahí hacían, por ser el espacio grande, hacían muchas campañas. Y yo me recuerdo que nosotros, nosotros ahí habíamos hecho un aro de básquet. Pero como hacían la campaña, cuando hacían campaña, nosotros no podíamos durar hasta las 12 de la noche jugando básquet. ¿Qué hacíamos nosotros? Llenábamos bolsas esas de raya, ¿sabes? De agua, nos escondíamos en la casa de Olive y lanzábamos las bolsas. Entonces para nosotros era risa porque los cristianos se dispersaban y nosotros nos reíamos. Yo haciéndole frente a los cristianos. Hoy en día, hermano, cuando me toca evangelizar, que voy y toco una puerta que no me quieren abrir, Dios Señor, Padre, la estoy pagando. ¿Sí? ¿Ve? Pero eso es lo que quiere Dios, mi hermano, que a pesar de todas las cosas, que nosotros nos convirtamos en Ananías. Vayamos, prediquemos. Si el Señor nos dice, vayan a tal lado, vamos. Mire, yo fui a una iglesia en estos días que nos invitaron. Y yo estaba en esa iglesia. Y no fue en la iglesia, estábamos en la calle, así, en una campaña. Hermano, yo estaba asustado, ¿sabes? Pero yo le decía al Señor, bueno, Señor, si tú me traiste hasta aquí tú me vas a cuidar. ¿Ves? El Señor nos manda a nosotros a llevarle la palabra al más malo de los malos y Él te va a respaldar. Amén. Él nos va a respaldar, iglesia. Por tanto, no temamos. Hagamos como Ananías, que él tenía miedo, pero fue y obedeció al Señor.
de lo más vil para cumplir su propósito. Compartía yo con mi esposa ayer y yo le decía, vieja por cariño, ¿sabes? Yo le digo a mi esposa vieja de que somos novios. Y yo le digo a mi esposa, vieja, tú sabes que estudiando esto, el Señor, no sé si deba decir esto, pero el Señor me ha traído mucho a la mente el testimonio de tu hermano. Para muchos de los que están aquí, no sé si conocen a mi cuñado Luis. Bueno, el hermano Juli lo conoce. Mi cuñado Luis, él era el socio mío, ¿sabes? Y me recuerdo que mi cuñado era una persona tan iracunda, una persona mala, hermano, malo, digamos así que yo siempre tenía esa lucha con él porque un empleado hacía algo y él lo botaba y él le decía, te me vas de aquí porque le di una patada a la perola. Así le decía a él. Y yo le decía, chamo, no trates a la gente así. Y hablaba con él y hasta a mí me trataba así, hermano. Y nosotros siempre orando por él, mi esposa oraba por él, lloraba por él, orábamos. Y en una oportunidad yo le dije al Señor, no, Señor, yo no voy a seguir gastando mis cartuchos ahí. Yo no voy a seguir orando. Haz con él como tú quieras. Pero el Señor me seguía inquietando cada vez que estaba orando que orara por él. Hermano, por eso es que nosotros no podemos ver lo más vil, lo más menospreciado, como que ya no tiene ninguna oportunidad, ¿sabes? Mi cuñado, después de tener tanto dinero, Dios lo procesó de una manera tan impresionante. Lo llevó tan bajo, hermano, que él llegó a ser empleado después de tener tantos negocios. Dios lo procesó de esa manera. Pero ¿qué era lo que quería mostrarle Dios a él? Que no era por ahí por donde él se iba, era por donde Dios quería que él se fuera. Hermano, mi cuñado hoy le sirve al Señor. Y mi cuñado tiene una pasión, hermano, por las almas, que es impresionante. Yo me pongo a hablar por él. En la iglesia donde él está, hermano, hacen lo que se llaman, ellos le dicen retiro, encuentro. Mi cuñado no le importa, hermano, sacar de su negocio para las personas que él le ha predicado, invitarlo al campamento, no le importa. En estos días me dijo, hermano, cuñado, el Señor me bendijo y mandé 12 personas para el encuentro. Le pagué todos los gastos para que fueran. ¿Sabe quién hace eso, hermano? El Señor. Porque él entendió, hermano, de dónde Dios lo sacó a él, hasta dónde Dios lo llevó, para que hoy en día estuviera glorificando su nombre. Dios es bueno, hermano. Y nosotros nos regocijamos porque de verdad, mi hermano, mire, después que yo pensaba que mis oraciones habían caído por tierra, no. Llegaron a presencia de Dios, ¿sabes? Ora por tu familia, por tus hijos. Órale a Dios. Bueno, mi hermano, punto número 3, la transformación radical. ¿Sí? Dice, fue entonces Ananías y entró en casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerza. Y estuvo Saulo días con los discípulos que estaban en Damasco. Vemos que ya Saulo veía aquí, vemos que Ananías ya veía a Saulo aquí de otra manera. Como lo dice en el versículo 17, ya él como le dice, hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios. Él empieza a reconocer, Ananías reconoce ya que el Señor ha transformado esa vida de la cual ni él mismo quería ir para allá porque, bueno, él dice, no, Señor, si ese hacía esto y hacía lo otro. Pero él lo reconoce como hermano. Nadie está fuera del alcance de Dios. Dios tiene su poder transformador para aquellos pecadores que aún nosotros creemos que no tienen ninguna oportunidad. Vemos que en 1 de Timoteo 5:15, Saulo se nombra como el más vil de los pecadores. O sea, hablándole ya a los judíos, o sea, fíjate que dice, palabra fiel y digna de ser aceptado por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar
a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Él reconoce lo que él era. Y él dice, entre los cuales, entre todos los pecadores, yo fui el primero, mis hermanos. Vemos que esa transformación que tuvo Saulo, lo vemos en el capítulo 18, dice que ese fue el momento, dice que fue el momento donde cayeron de los ojos las escamas, como escamas. Saulo creía que estaba sirviendo a Dios, pero resulta que él estaba ciego a la verdad. Cuando se caen las escamas que representan el legalismo y la religión, él recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y glorificando a Dios. Le damos gracias porque el Señor nos limpió a nosotros también y esa venda que nosotros teníamos en los ojos un día fue quitada. Y pudimos caminar ya viendo la carretera o el camino de otra manera. Una de las cosas que yo orándole al Señor, le decía, Señor, enséñanos qué es esa escama que nosotros tenemos en los ojos muchas veces que nos impiden para alabarte, o que nos impiden para buscar tu presencia, o que nos impiden a tener esa comunión contigo. Y una de esas cosas, hermano, yo noté aquí 3 punticos, y una de las cosas pues, que el Señor trae a mi mente, el número 1 es el orgullo, ¿sabes? A veces el orgullo no nos permite tener comunión con el Señor. A veces el orgullo de que nosotros somos lo que somos nos aleja de la presencia de Dios. Otra cosa que también nos aleja de la presencia de Dios es la falta de perdón. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de Dios quiera que eso no pase aquí, eso es en otros lugares, ¿sabes? Pero aquí no pasa eso. Donde he escuchado de otros hermanos que dicen, no, que yo no le hablo a mi prima, yo no le hablo a mi tía, yo no le hablo hasta a mi mismo hermano. Hermano, pero es que si tú no le hablas a tu hermano, no creas que, o sea, estás mal con Dios. O sea, tú tienes que aprender a perdonar. Y una de las cosas, mi hermano, que yo le doy gracias al Señor, porque el Señor, yo nunca he sido rencoroso, ¿sabes? Yo nunca he sido rencoroso y siempre he sabido pedir perdón. Aún así cuando me han faltado. Eso antes de ser cristiano yo siempre lo hacía. Que muchas veces pasaban situaciones de las cuales yo sabía que yo no era el culpable, pero yo me acercaba a la persona y cuando lo veía, no, chamo, tranquilo, vale, no hay problema. Somos panas. ¿Ves? La falta de perdón nos aleja de la presencia de Dios. Así que si hay alguno que tenga eso en su corazón, pídale perdón al Señor y quite eso para que pueda tener comunión con Él. Otro punto que tengo aquí es cuando nos creemos autosuficientes. No, yo soy más que él, yo soy más que el otro, yo soy más que este, yo soy más... Hermano, la Biblia dice que para el Señor todos somos iguales. ¿Ves? Para el Señor todos somos iguales. Entonces, bueno, examinémonos, hermanos. Bueno, y para cerrar este punto, vemos que Ananías obedeció a Dios, sanando a Saulo. Fue bautizado, transformado y fue radical. Y su nivel y su nueva vida en Cristo es un testimonio poderoso de Dios para cambiar, que ha cambiado muchos corazones, ¿sabes? Yo compartía con el muchacho que trabaja conmigo y yo le iba hablando de la enseñanza y le hablé de la vida de Saulo y él me decía, oye, pero de verdad que él no es cristiano. Y él me decía, la verdad que Dios hizo eso por amor, ¿oíste? Porque ¿quién cuando le persiguen a los hijos para matarlo después va a estar con una cara? No, hermano. Yo le dije, eso lo hace solamente Dios. Bueno, mis hermanos, el punto número 4, para terminar, dice urgencia de la predicación. Lo vemos en el versículo 20 al 22, dice, enseguida predicaba Cristo en la sinagoga diciendo, este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre? Y a eso vino acá para llevar los presos ante el sumo sacerdote. Y Saulo muchas veces se esforzaba
y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que este era Jesús, que este era Jesucristo. ¿Dónde comenzó predicando Saulo? Saulo comenzó predicando en la sinagoga, ¿verdad, mi hermano? ¿Y a dónde iba Saulo a pedir permiso para perseguir a los cristianos? A la sinagoga de Damasco. Es tremendo. Y vemos que cuando Saulo comienza a predicar quién era aquel Cristo que él perseguía, cuando él comienza a predicar, dice aquí que a quién le iba a predicar él. Dice que le iba a predicar a los reyes, a los judíos. Pero algo que me llamó mucho la atención, que cuando Saulo comienza a predicar, él no iba testificando de su vida personal. Él iba testificando de aquel Cristo que cambió su vida. Sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mi hermano. Muchas veces nosotros predicamos a aquel Cristo que nos transformó. ¿Sabe cómo? Con nuestras actitudes, con nuestra forma y manera de conducirnos. Yo le digo al Señor, Señor, sígueme transformando, porque me falta mucho todavía, ¿sabes? Porque cuando creemos que somos autosuficientes, que nos las sabemos todas más una, es donde viene el golpe duro, ¿sabes? Que el Señor nos procesa de una manera para que aprendamos que Él es el centro, que Él es primero. Dios es maravilloso. Dice, y Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrándole quién era Jesucristo. Yo quiero que de los hombres, levánteme la mano, ¿dónde están esos Ananías que el Señor ha enviado? Levánteme la mano. Levántela. Hermano, yo creo que levanta la mano así. Levanten la mano, esos Ananías que el Señor ha enviado, mi hermano. Gloria a Dios por cada hombre que hay aquí. Hermano, cuando el Señor los envíe a hacer algo, vayan. Cuando estábamos el sábado en la forja, ¿sabe? Yo le daba gracias al Señor y le decía, Señor, gracias por cada hermano que está en este lugar, gracias por cada uno de estos Ananías que fueron obedientes y vinieron aquí a este lugar. Ese sábado fuimos a Cortamonte. Otras veces hemos venido a comer y a escuchar la palabra de Dios. Y después jugamos y echamos cuentos y nos reímos. Pero estemos prestos a lo que el Señor nos manda en todo momento. De verdad que fue un momento muy agradable que pasamos el sábado, algunos cortando monte. Yo le soy sincero, yo no corté monte ni mata. Pero me tocó cocinar con algunos hermanos. Y me gocé, hermano, en el Señor. De verdad que es un regocijo servirle al Señor, ser obediente. Cuando se dice hay que hacer esto, no viene de parte del pastor, hermano. Porque esta obra no es el pastor, esta obra es el Señor. Cuando se dice hay que hacer esto, seamos como Ananías. Aunque no nos gusta, vamos a ser obedientes. Igualmente las mujeres, ¿sabes? Sean obedientes. Vemos que Saulo comenzó predicando en la sinagoga y es impactante que él empezó, lo que le decía ahorita, que él empezó a dar testimonio del mismo Jesús, no de sí mismo. Su mensaje fue directo, predicar a Cristo, no predicaba de su historia. Gloria a Dios porque fuimos rescatados, ¿sabes? Porque fuimos rescatados, porque Dios tiene un propósito maravilloso, maravilloso, maravilloso con cada uno. Y para concluir, mi hermano, dice, Dios no eligió a Saulo porque fuera la historia del capítulo 9.
El capítulo 9 nos confronta como una realidad poderosa, que Dios busca cosas imposibles. La convención de Saulo como apóstol es clara y el ejemplo de la gracia de Dios. Este pasaje nos enseña que Dios no se limita, ni ve cuán pecador sea. Él solo quiere abrir tus ojos y que empieces a caminar en lo espiritual. Hay muchos Saulos en la calle. Hay muchos Saulos en la calle que tienen escamas y vendas en sus ojos. Y necesita que nosotros, la iglesia, vayamos y le prediquemos, hermano. De verdad que sí. Qué privilegio es cuando uno sale a la calle, predica en cualquier casa o le predica a una persona y esa persona te dice: yo quiero que las escamas de mis ojos sean quitadas. ¿Ves? Y ahí vamos a hacer nosotros como hizo Ananías. Ya no lo llamaremos más vecino, ni lo llamaremos como la quieran llamar. ¿Sabe cómo lo vamos a llamar? Así como Ananías llama a Saulo, hermano, hermana. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Hermanos, les quiero invitar, hermano, para que se conviertan en Ananías, ¿sabes? El sábado 2 de la semana que viene, sí. Bueno, la semana que viene tenemos un evangelismo en Barrio Ajuro, hermano. Queremos tomar ese barrio, ¿sabes? Y convertirnos en Ananías para que muchas escamas sean quitadas de los ojos de nuestros vecinos. Así que los invitamos, ¿sí? No espere que le echen el cuento, sean autores. Gloria a Dios. Y también quiero, mis hermanos, en esta mañana, si hay aquí algún hermano o algún amigo que nos visita en esta mañana y ha sentido que esta palabra ha tocado su corazón y se ha sentido que tiene que dejar su mirada terrenal para ver con su mirada espiritual, le invito a que levante su mano, mi hermano, y pase aquí adelante para orar por él. Si hay alguien aquí que nos esté visitando en esta mañana y quiera aceptar al Señor Jesús como su único y verdadero Salvador, le invito, mi hermano. Gloria a Dios por esta joven que viene pasando. Amén. Un aplauso, mi hermano. Gloria al Señor. Dios es bueno. Yo invito a mi pastor para que esté por aquí orando. Dios te bendiga, amiga. ¿Cuál es tu nombre? Ismeldi. Cristo te ama, ¿sabes? Dios es bueno. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Denle un aplauso más fuerte al Señor, que están pasando cosas hermosas y maravillosas aquí en este lugar. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra.